Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía positiva y listos para chismear un poquito porque, créanme, lo que tengo que contarles hoy. Uf. Prepárense un cafecito, acomódense bien, porque este vídeo va a estar picante. Ya saben que aquí en el canal nos encanta hablar de nuestras parejas favoritas de la televisión, del mundo del espectáculo, y sobre todo, de esos dramas que nos mantienen al borde del asiento. Y hoy, en particular, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales, que ha encendido las alarmas de todos los fans, y que, seamos sinceros, nos tiene a todos un poquito preocupados. Hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenzicus, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, esa pareja que parece que ya no se puede ni ver. Hoy vamos a explorar a fondo los rumores, las declaraciones, los indicios, todo lo que apunta a que la relación entre Demet y Can, lejos de ser idílica, está más tensa que una cuerda de violín. Y lo que es peor, vamos a hablar de la posibilidad de que Demet esté realmente furiosa con Can, y de por qué podría haber llegado a ese punto. Prepárense para el drama. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este salseo, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si son nuevos por aquí y si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último, lo más fresco, y lo más entretenido del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en este drama. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de noches de verano, de risas compartidas, de miradas intensas y de un romance que traspasó la pantalla. Erkenzicus fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Todos recordamos esas entrevistas en las que se reían, se hacían bromas, se miraban con complicidad. Todos recordamos esas fotos en las que se les veía disfrutar juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y por supuesto todos recordamos los rumores, las especulaciones, las ilusiones de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja. Después del final de Erkenzicus, las cosas empezaron a cambiar. Can Yaman se mudó a Italia, su imagen se volvió más controvertida, y sus declaraciones, en ocasiones, generaron polémica. Demet, por su parte, continuó con su carrera en Turquía, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, los fans nunca dejaron de soñar con una reconciliación, con un reencuentro, con una segunda oportunidad para ese amor que había nacido en la pantalla. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde y los fans de Can Dem se aferraron a ella con uñas y dientes. Se crearon foros, grupos de redes sociales, e incluso se organizaron campañas para intentar que los actores volvieran a coincidir, ya fuera en otro proyecto o idealmente en la vida real. Pero en los últimos meses, las esperanzas de los fans se han visto cada vez más desvanecidas. Y es que los rumores de una mala relación entre Demet y Can se han intensificado, alimentados por diferentes factores. Y no solo eso, sino que el silencio absoluto por parte de ambos actores no ha hecho más que echar leña al fuego. La falta de comunicación oficial, la ausencia de desmentidos o aclaraciones, ha permitido que la especulación se convierta en la reina de la fiesta, y que cada pequeño gesto, cada comentario a medias, se interprete como una prueba irrefutable de la creciente tensión entre ellos. Uno de ellos, y probablemente el más importante, son las declaraciones de Can Yaman. A ver, no es un secreto para nadie que Can en ocasiones ha sido un poco, digamos, imprudente con sus palabras. Ha hecho comentarios que han sido interpretados como machistas, sexistas, e incluso irrespetuosos hacia sus compañeras de trabajo. Declaraciones sobre la importancia de la libido en la actuación, insinuaciones sobre la naturaleza de la química entre actores, y comentarios que parecían reducir el talento femenino a su atractivo físico, generaron una ola de indignación en la opinión pública. Y aunque Can ha intentado retractarse, disculparse y aclarar sus intenciones, el daño ya estaba hecho. Muchos fans, y sobre todo muchas mujeres, se sintieron decepcionados por sus palabras, y empezaron a cuestionar su verdadera personalidad.
ya no se trataba solo de un personaje en la pantalla, sino de la imagen pública de un hombre que parecía haber perdido el rumbo entre la fama y la realidad. Las disculpas, aunque aceptadas por algunos, no lograron borrar la mancha de una actitud que para muchos resultaba inaceptable. Y aquí es donde entra Demet en la ecuación. Demet, como muchas otras actrices, ha tenido que lidiar con el machismo y la misoginia en la industria del entretenimiento. Ha tenido que luchar por ser tomada en serio, por ser valorada por su talento, y no solo por su apariencia física. Demet ha sido un ejemplo de profesionalismo y dedicación a su trabajo, y ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Por lo tanto, es comprensible que las declaraciones de Khan le hayan afectado profundamente. Es posible que se haya sentido traicionada, decepcionada, y hasta avergonzada por sus palabras. Y es que al fin y al cabo Demet y Khan compartieron muchos momentos juntos, construyeron una amistad, y crearon un vínculo que al menos para ella parecía ser sincero. La idea de que alguien con quien compartió tantas experiencias pudiera tener una visión tan diferente del mundo y de las relaciones de género, debió ser un golpe duro para Demet. Otro factor que ha contribuido a tensar la relación entre Demet y Khan es la actitud de Khan hacia Erkenci-Kuş. A ver, Erkenci-Kuş fue la serie que los catapultó a la fama, la serie que les abrió las puertas del mundo del espectáculo, la serie que les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, traducida a múltiples idiomas y vista en países de todo el mundo. Sin embargo, Khan en algunas ocasiones ha parecido minimizar la importancia de la serie, restarle valor, e incluso mostrarse un poco avergonzado de ella. Ha dicho que era una serie ligera, fácil, y que él ya está en otro nivel, haciendo proyectos más serios y ambiciosos. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una falta de respeto hacia el trabajo de todo el equipo de Erkenci-Kuş, desde los guionistas y directores hasta los técnicos y el resto del elenco. Y esto obviamente no le ha sentado nada bien a Demet. Demet siempre ha mostrado un gran respeto y cariño por Erkenci-Kuş. Siempre ha reconocido la importancia de la serie en su carrera, y siempre ha agradecido el apoyo de los fans que la siguieron desde el principio. Para Demet, Erkenci-Kuş no es solo una serie más en su currículum, sino un proyecto que le permitió crecer como actriz y conectar con un público que la adora. Por lo tanto, es comprensible que se sienta ofendida por la actitud de Khan hacia la serie. Es posible que sienta que está menospreciando su trabajo, su esfuerzo y su contribución al éxito de Erkenci-Kuş. Es como si Khan estuviera renegando de sus orígenes, olvidando el proyecto que le dio la oportunidad de llegar a donde está ahora. Pero ¿cuáles son las pruebas concretas de que Demet está realmente enfadada con Khan? Bueno, no hay una declaración oficial, no hay una confrontación pública, no hay un comunicado de prensa. Pero sí hay pequeños indicios, pequeños detalles, que nos hacen pensar que algo no anda bien. La ausencia de declaraciones públicas es en sí misma una señal. Si la relación fuera cordial, sería lógico esperar algún tipo de mensaje de apoyo o felicitación mutua por sus respectivos proyectos. Pero el silencio es ensordecedor. Por ejemplo, Demet y Khan han dejado de seguirse en las redes sociales. Sí que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en Instagram o Twitter es una declaración en sí misma. Es una forma de decir, ya no quiero saber nada de ti. Es un acto simbólico que tiene un gran peso en la opinión pública, y que no pasa desapercibido para los fans más atentos. Además, Demet ha evitado hablar de Khan en sus entrevistas. Cuando le preguntan por Erkenci-Kuş, siempre se centra en la serie en sí, en el equipo de trabajo o en el apoyo de los fans, pero nunca menciona a Khan. Y cuando le preguntan directamente por él, se limita a responder con evasivas, con frases cortas y genéricas, sin mostrar ningún tipo de entusiasmo o cariño. Sus respuestas son siempre políticamente correctas, pero carecen de la calidez y la espontaneidad que solía mostrar cuando hablaba de Khan. Y por último, pero no menos importante, está la actitud de Demet en las redes sociales. Demet es una persona muy activa en Instagram y Twitter, siempre comparte fotos y vídeos de su trabajo, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Pero nunca menciona a Khan. Ni siquiera para felicitarlo por sus nuevos proyectos, ni siquiera para desearle suerte en sus nuevos desafíos. Su feed de redes sociales es un reflejo de su vida profesional y personal, pero la figura de Khan Yaman está completamente ausente. Todo esto, sumado a los rumores y las especulaciones, nos hace pensar que la relación entre Demet y Khan está realmente rota.
Y que Demet, lejos de sentir aprecio o cariño por Khan, está realmente furiosa con él. Quizás la decepción es tan grande que ha optado por borrar a Khan de su vida, tanto personal como profesionalmente. ¿Es esto definitivo? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian muy rápido, y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Las relaciones son complejas y están sujetas a cambios imprevistos. Quizás con el tiempo el resentimiento se disipe y ambos actores puedan encontrar una forma de superar sus diferencias. Pero por el momento todo apunta a que Demet y Khan están lejos de ser amigos, y que la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, es cada vez más remota. La esperanza, aunque siempre presente, se ha convertido en una llama tenue que lucha por no extinguirse. Y a mí, sinceramente, me da mucha pena. Porque me encantaba la química que tenían, me encantaba verlos juntos, y me encantaba soñar con la posibilidad de que su amor fuera real. La idea de que un romance de telenovela pudiera traspasar la pantalla y convertirse en una historia de amor real era algo que ilusionaba a muchos fans. Pero bueno, como dice el dicho, del amor al odio hay un solo paso. Y parece que Demet y Khan han dado ese paso hace mucho tiempo. O quizás no sea odio, sino una profunda decepción que ha llevado a la ruptura de una relación que en su momento parecía prometedora. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre la complejidad de las relaciones humanas, y sobre los altibajos del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hablamos de la posible ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizamos los rumores, los indicios, y las declaraciones que apuntan a que Demet está realmente furiosa con Khan. Vimos cómo las palabras y actitudes de Khan, tanto hacia Demet como hacia Erkencikus, han podido influir en esta situación. Y llegamos a la conclusión de que por el momento, la relación entre ellos está realmente rota. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón en estar enfadada con Khan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sacó una sonrisa, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero un montón, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.